Está conmigo David Páramo. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Sabes qué es muy divertido de las filtraciones? Que son ruidosas, que son escandalosas y que al final del día pueden terminar en nada. La primera fase de esa película que ahora se llama Los Papeles del Paraíso fueron los Panama Papers. ¿Te acuerdas que todo el escándalo que se hizo, la bola y todo el grito? Que al final del día... Algunas cosas, ¿no? Cayó el primer ministro de Islandia, pero... Pero, por ejemplo, para México, que todo el mundo decía, esto es prueba de la corrupción generalizada y toda esa historia. En México, ¿qué pasó? En México, ciertamente se recuperaron 400 millones de pesos. Para el tamaño del escándalo que era 400 millones de pesos no es nada. O sea, pensémoslo claro. En este caso todavía es mucho más, y el propio SAT te refiere que en muchos de estos casos había unos que no eran mexicanos, que decían en la lista de mexicanos están, y no eran mexicanos porque no tenían pasaporte mexicano, no tenían registro federal de contribución, no había una prueba de que fueran mexicanos y no fueron localizados. En este caso, como no se trata de investigaciones, sino filtración de bases de datos, en este caso de los Papeles del Paraíso se habla de 62 mexicanos. La primera pregunta que yo me haría de sentido común es, de estos 62 que están en la lista, ninguno participó en el programa de repatriación de capitales. Hay que recordar que el programa de repatriación de capitales, ese que empezó a principios de año y terminó el 19 de octubre, hizo que regresaran al país más de 340,000 millones de pesos. O sea, la dimensión de uno y otro asunto es totalmente diferente. Entonces, ¿cuántos de esos no habrán regresado su dinero con este esquema que era? Punto número uno, no te iban a hacer muchas preguntas, si lo invertías en México durante 2 años, una tasa del 8%. Punto número dos, que el tema de la confianza. Y punto número tres, que eso de paraísos fiscales es algo que desapareció en México por lo menos desde 2003-2004. Había una lista que eran unos países que alguien puso, les dijo, estos son paraísos fiscales y si tienes dinero ahí, lo tienes mover, el gobierno te cobra un impuesto. Lo cambiaron en 2004, lo cambiaron por una fórmula. Si tú tienes dinero en un país que cobra 75% menos impuestos sobre la renta que en México, lo tienes que acumular en tu inversión en México y pagar los impuestos consecuentes. Entonces puede ser ya no los tradicionales, ya sabes, Andorra, Panamá, todas las Islas Caimán. No puede ser. Si Bolivia tiene ese régimen Bueno, fiscal, dicen que Delaware es un paraíso fiscal. Claro, por eso la mayoría de las empresas cotizadas en bolsa en el mundo están registradas en Irlanda, ¿no? O Irlanda, o sea, entonces, el tema es ese. Luego, el intercambio de información hace que ya no sea necesario, que ya sea muy difícil tener el dinero escondido. Ahora, aquí la clave es no dónde se deposita, sino la estrategia que se usa para esconder la ganancia y pagar menos impuestos. Sin duda. Ese es el tema, sea, ¿no? Sin duda. O sea, tener dinero en el extranjero, y eso tenemos que ser muy claros, no es delito. Hay una gran cantidad de razones por las que una persona o una empresa pueden tener dinero en el extranjero. Puedes tenerlo porque tienes inversiones en el extranjero, puedes tener inversiones pasivas porque así te gusta. O sea, porque le tienes mucho cariño a, no sé, a Canadá, entonces quieres tener inversiones pasivas que te generan rendimiento. El problema está si no pagas impuestos por esos o se los ocultas al Servicio de Administración Tributaria, que te digo que ya es prácticamente... Después de las leyes fractal que han estado operando en el mundo, que es muy sencillo. Yo Estados Unidos, y México y Estados Unidos fueron los primeros que empezaron. Yo te digo qué estadounidenses tienen dinero en México. Y yo te digo qué mexicanos tienen dinero en Estados Unidos. Y una gran cantidad de países se ha venido sumando. Y se cruzan. Y cruzan información. Entonces dicen, Pascal Beltrán del Río. Sí, yo tengo un Pascal Beltrán del Río. ¿Es el mismo? Sí. ¿Es mexicano? Sí. Se voltea el SAT y te dice, oye Pascal, ¿sí tienes dinero ahí? Sí, lo tengo, porque está en mi declaración anotado. Básicamente es eso. Entonces yo creo que este asunto va a terminar siendo muy chiquito y más por este factor, que el programa de repatriación de capitales más importante en la historia, que trajo más de 340,000 millones de pesos al país, acaba de terminar.
Lo más probable es que de esos que están en la lista, de los que sean mexicanos, todos trajeron el dinero a México. Casi te lo podría afirmar. David, gracias. Pascal, nos vemos mañana, que te vaya muy bien.